Ok, vamos a mirar acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es este de acá. En este tipo de movimiento lo que tenemos es que la aceleración es constante. En el anterior lo que teníamos era que la velocidad era constante, que era movimiento rectilíneo uniforme. Aquí lo uniforme es la aceleración, que es un concepto que vamos a ver a continuación. Entonces lo primero que uno tiene que tener claro es una gráfica como estas, que es una gráfica de velocidad versus tiempo. En esta gráfica tenemos tres intervalos de movimiento, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. El primer intervalo va desde 0 hasta 2 segundos, el segundo de 2 a 4 y el tercero de 4 hasta 6. Y la velocidad va de 0 hasta 6 de acá. Entonces, ¿qué es lo que inicialmente vamos a determinar acá? Lo primero que vamos a determinar es cómo describir o interpretar una gráfica de estas. Entonces, lo primero es determinar este intervalo. Entonces, en el intervalo 1, lo que tenemos es que se mueve y cambia su velocidad desde 0 hasta 6 segundos en un tiempo de 2 segundos. Esa es la descripción del intervalo de movimiento 1. Ahora, para el intervalo de movimiento 2, entonces vemos que la velocidad no cambia, entonces podemos decir que se mueve, pero se mueve con velocidad constante. ¿En qué velocidad? En 6 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. ¿Listo? Bien. Y en el tercer intervalo, digamos lo que vemos acá es que la velocidad disminuye, entonces se mueve con un cambio de velocidad negativo desde 6 hasta 0. Entonces desde 6, que es acá, hasta 0, que fue de acá, y en un tiempo de 2 segundos. Entonces esto es la primera cosa que se debe tener claro, es cómo describir, cómo interpretar cada uno de estos intervalos de movimiento en función de sus características. Bien, ahora la parte número 2 es calcular y graficar la aceleración, pero para poderlo hacer primero hay que establecer y tener claro qué es el concepto de aceleración. Entonces un concepto de aceleración lo puedo mirar uno fácilmente diciendo que de forma muy específica podría decir que es el cambio de la velocidad respecto a cambio en el tiempo. Es decir, podemos decir es qué tan rápido cambia la velocidad respecto al tiempo. Y ese cambio puede ser positivo como puede ser negativo. Cuando aumenta la velocidad se llama aceleración. Cuando disminuye la velocidad quiere decir una desaceleración. Entonces esto de acá yo lo puedo expresar matemáticamente como un delta de b y este cambio en el tiempo como un delta de t. ¿Listo? Si a esta ecuación la ponemos de forma explícita, pues tenemos que la aceleración será aquí velocidad final menos velocidad inicial, que sería este delta de acá, y este de acá sería tiempo final menos tiempo inicial. Esta es la ecuación que vamos a determinar y vamos a utilizar para calcular la aceleración de eso. Entonces, para calcular esto, entonces vamos a mirar cada uno de estos intervalos a la luz de esta ecuación. Entonces miremos, la aceleración 1, la velocidad final del intervalo 1 es 6, que es esta de acá, menos la velocidad inicial del intervalo 1, que es 0, que es esta de acá, dividido el tiempo final de este es 2 y el tiempo inicial de este es 0. Entonces me queda que esto es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Listo, esta es la aceleración del intervalo 1. Ahora vámonos con la aceleración del intervalo 2. Entonces acá hay que tener claro que no es necesario calcularla por lo siguiente. Si la aceleración es un cambio de la velocidad, y aquí estamos mirando en el intervalo 2 que la velocidad no cambia, por consiguiente, si no hay cambio de la velocidad, su aceleración será 0. Entonces aquí, si uno utiliza esta ecuación para este punto y para este punto, pues se da cuenta que tiene la misma aceleración. 6 menos 6 me queda 0. Entonces, pues claramente no lo vamos a hacer y queda 0 ahí. Bien, y por último la aceleración de este de acá, que será una desaceleración porque va disminuyendo la velocidad, entonces la velocidad final de este intervalo es 0, que es este valor de acá, menos la velocidad inicial del tercer intervalo que es 6, este valor de acá, y el tiempo final del tercer intervalo es 6 y el tiempo inicial del tercer intervalo es 4, y esto me queda menos 3 metros por segundo, es decir, aquí desacelera y aquí acelera. Acelerar quiere decir aumentar la velocidad, desacelerar, disminuir la velocidad. Entonces este de acá es el cálculo de la aceleración. Ahora vamos a graficar eso.
Entonces, para graficar el tiempo de esta lo hacemos igual, 2, 4 y 6. Como es un movimiento con aceleración constante, pues lo que vamos es a tener líneas horizontales y rectas. El primer intervalo va en velocidad 3, de 0 hasta 2. El siguiente con aceleración 0, de 2 segundos hasta 4 segundos. Y el tercero de menos 3, que va desde 4 hasta 6. Entonces, estas tres líneas representan la aceleración de cada intervalo por separado y sus valores específicos. ¿Listo? Este sería el paso número 2 de ahí. Y el tercer y último paso para el análisis de esto tiene que ver con esto. Tiene que ver con calcular los desplazamientos de cada intervalo y graficar la posición versus tiempo. Entonces acá he copiado la misma gráfica para que nos quede más fácil mirarla. Y acá lo que hay que recordar es que cuando uno le piden la distancia o el desplazamiento y me dan una gráfica de velocidad versus tiempo, lo que me están pidiendo es que calcule el área de cada uno de estos intervalos. Entonces fácilmente vamos a calcular acá. Entonces me va a quedar que esto es la base 2 por la altura de este, que son 6, y como es un triángulo, pues lo dimos entre 2 y nos da 6 metros. ¿Listo? ¿Por qué da metros? Porque aquí estamos hablando en segundos y aquí metros sobre segundos, y al hacer la operación segundos con segundos se cancela y me quedan metros. Bien, ahora el área 2. El área 2 pues es un rectángulo acá, me va a quedar 2 de área acá. Aquí hay 2 y de aquí hasta aquí pues serían los 6, entonces me da que son 12 metros. Y el área 3 es otro triángulo que será la base 2, que es esta de acá, por la altura que son 6, y dividido 2 me queda que también son 6. Es decir que aquí calcular los desplazamientos de cada intervalo es esto de acá. ¿Listo? Por último, graficar la posición versus tiempo. Para graficar la posición versus tiempo, pues la gráfica es igual en el tiempo, 2, 4 y 6. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces empieza desde 0, si no se dice nada, la posición inicial es 0. Y entonces el primer intervalo nos dio 6. Entonces vamos hasta 6 y el tiempo que duró el primer intervalo es 2. Entonces punto, punto, punto y hacemos un punto acá. ¿Listo? Ahora, luego son 12. Entonces a los 6 le tengo que sumar los 12 del segundo intervalo. ¿Listo? Los 12 del segundo intervalo. En ese de acá, entonces me queda que son 2 segundos de acá, que son esto que duró acá, y a 6 le sumo 12, me quedan 18. Pongo el punto y hago acá esta relación de acá. Y por último, el tercer intervalo da 6. Entonces, ese tercer intervalo de acá es el que se calculó y se suma. 18 más 6 me queda 24. Entonces, el intervalo va de aquí, de 2 a 4, y viene acá, viene por acá, y pongo el punto. Ahora, lo más importante es cómo hago para unir estos puntos de la forma en la que estoy mostrándolo acá. Entonces en el primer intervalo de acá, la velocidad va cambiando, va aumentando, hay aceleración. Y cuando pasa esto, en una gráfica posición versus tiempo, es una línea curva hacia arriba, como la que estoy señalando acá. En el intervalo 2, como la velocidad es constante, ya lo hemos visto, tenemos que es una línea recta y diagonal. ¿Listo? Y en el tercer intervalo, que desacelera, porque nos dio una aceleración negativa, la velocidad disminuye, pues si así es acelerar, en otro sentido es desacelerar y viene hasta acá. Entonces este sería el último pedacito, que es el de graficar la gráfica posición versus tiempo. ¿Listo? Bien, espero